Quitamos la transcripción. Detener transcripción, listo. Entonces, chicos, vamos a empezar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, este CIPAS trata acerca de disoluciones, de gases, perdón. Vamos a hablar hoy solamente del ejercicio 1 y 2, que corresponde a la ley de los gases. Entonces vamos a ver algunos temas acerca de los gases, algunas generalidades, y vamos a ver algunos ejemplos. Al final del CIPAS vamos a hacer un pequeño sondeo de cómo quedamos en términos de conocimientos. Vamos a hacer algo más didáctico. Entonces iniciemos pues. Entonces empecemos hablando acerca de las características de los gases. Entonces sabemos que un gas ocupa todo el volumen que los contiene, al igual que los líquidos, ¿cierto? Son miscibles y forman mezclas. Entonces la miscibilidad es justamente la capacidad de formar mezclas, ¿sí? Los gases se mezclan con total facilidad, ¿sí? A diferencia, digamos, de los líquidos o a diferencia de las aleaciones, que ya son las mezclas sólidas. El comportamiento de nuestros gases se define por dos variables en especial, que son la temperatura y la presión, ¿sí? Cuando tenemos un gas a una temperatura muy baja y a una presión muy alta, el gas deja de comportarse de forma ideal, ¿sí? A diferencia de cuando tenemos otro ambiente, donde tenemos un gas a temperaturas muy elevadas y a presiones muy bajas, el gas se va a comportar de manera ideal. ¿Listo? Cuando hablemos de presión de gases, vamos a suponer no, los gases están formados por moléculas, ¿sí? Vamos a suponer que estas son como pequeñas bolitas y la presión es la fuerza con la que cada una de esas bolitas, cada una de esas moléculas golpea sobre la pared del recipiente que los contiene, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo defino el estado de un gas? Entonces lo defino a partir de 4 variables, que es presión, volumen, temperatura y la cantidad del gas, ¿sí? Esta cantidad del gas la vamos a expresar siempre en moles, ¿listo? Y la temperatura para los gases siempre se expresa en Kelvin. ¿Por qué siempre en Kelvin? Porque el Kelvin, la escala Kelvin de temperatura, es una escala absoluta. ¿Qué quiere decir que es una escala absoluta? Quiere decir que nunca vas a tener un grado Kelvin negativo, ¿sí? Por eso se manejan la temperatura en Kelvin. Porque ¿qué pasaría si yo lo manejara en Celsius? ¿Qué pasaría en un ejercicio, digamos, si dijéramos que tenemos un gas a 10 grados centígrados y lo vamos a enfriar hasta menos 20, ¿sí? Cuando ustedes despejan eso en una ecuación, pues les va a dar un volumen o una presión negativa, ¿sí? Si ustedes quieren hallar un volumen final o una presión final, pues les va a dar un volumen negativo. ¿Y un volumen negativo existe, chicos? ¿Se puede dar un volumen negativo o una presión negativa? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí están ahí? ¿Sí me están escuchando? No, profe. Exacto. No se puede dar un volumen negativo, porque recordemos que el volumen es el espacio que ocupa la materia. O sea que si tengo un volumen negativo, ¿tendría materia negativa? No se puede, no es viable, ¿cierto? ¿Y la presión negativa existe? Tampoco, ¿cierto? Cuando decimos que hay vacío, es porque la presión se acerca a cero, pero no hay presiones negativas. ¿Listo? Entonces, las leyes empíricas que estudian, o sea, las leyes empíricas estudian por lo general la interrelación o la correlación entre dos variables, presión-volumen, presión-temperatura,
presión, cantidad del gas, volumen, presión, volumen, temperatura, o volumen, cantidad del gas, ¿listo? O temperatura, temperatura, volumen, o temperatura, presión, ¿sí? ¿Será que temperatura, cantidad del gas se puede dar? ¿Será que la cantidad del gas que yo tengo en un globo se puede definir por, se puede aumentar si aumento la temperatura o disminuir si yo disminuyo la temperatura? ¿O la cantidad del gas dentro del globo va a ser constante sin importar si yo aumento o disminuyo la temperatura? Es constante, tutor. Exacto. Entonces la temperatura y la cantidad del gas no tienen ninguna correlación. Son las únicas que no podemos correlacionar. ¿Listo? Del resto todas se pueden correlacionar. Entonces empecemos definiendo la presión en un gas. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura de esta diapositiva? Yo, profe. Gracias, colabórame por favor. La presión de un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Presión atmosférica 1013 bar o ¿cómo se Exacto. deletrea eso, profe? M bar son H. milibares. Milibares, sí. O HPA Y, son hectapascales. ok. El peso de la atmósfera es la superficie de la Tierra. ¿Mm? Presión absoluta, presión medida respecto al vacío. Presión relativa, presión medida respecto a la presión atmosférica. Exacto, gracias. Entonces, la presión, chicos, es la fuerza que ejercen las moléculas cuando golpean las paredes del recipiente que está conteniendo ese gas. Por eso, cuando yo aumento la temperatura, ¿qué le va a pasar a las moléculas? ¿Se van a mover más rápido o más despacio? ¿Más rápido? Más rápido, exacto. Va a haber, porque yo al introducir temperatura a un sistema, les estoy dando energía. Entonces, las moléculas van a empezar a golpear más rápido y más fuerte. Por eso es que la presión va a aumentar, porque la fuerza que las moléculas van a ejercer sobre las paredes va a ser mayor de fuerza y de frecuencia. La presión va a aumentar. Tenemos tres tipos de presiones, ¿sí? Para que ustedes lo sepan en el caso de que les llegue a salir esto en el examen final. La presión atmosférica, que es el peso, ¿sí? Porque la atmósfera, ¿de qué está hecha? De aire, ¿cierto? Entonces, ustedes imagínense una columna de aire sobre la Tierra. Por eso, a medida que nosotros vamos aumentando nuestra altitud, la presión atmosférica va disminuyendo, porque la columna de aire que está sobre la superficie va a ser menor, ¿cierto? Entonces, a esa la denominamos presión atmosférica. La presión absoluta es la presión que se mide respecto al vacío, ¿sí? O sea, y la presión relativa es una presión que se mide con respecto a la presión atmosférica. ¿Listo? El volumen. Entonces, el volumen es todo el espacio que ocupa algún tipo de materia. Por eso yo les decía que no hay volúmenes negativos. ¿Listo? En el caso de los gases, estos ocupan todo el volumen disponible del recipiente que los contiene. Aquí un dato muy importante, chicos. Un dato muy importante. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, ¿sí? La imagen que tiene. La imagen dice que es 22.4 litros, ¿cierto? Para los 4 recipientes, ¿sí? Y eso que tenemos diferentes sustancias, porque tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, tenemos cloro gaseoso y tenemos yodo gaseoso, ¿sí? Pero esta mol, ¿sí? Una mol de hidrógeno, una mol de nitrógeno, una mol de cloro y una mol de yodo, las 4, cada una por separado, ocupa el mismo volumen, si se dan cuenta, todas ocupan 22.4 litros, ¿sí? Para que esto suceda, deben haber unas condiciones normales, condiciones normales, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones normales? Que la temperatura sea 0 grados centígrados
o 273 Kelvin, ¿cierto? ¿Sí? Y que la presión sea de 1 atmósfera. Cuando yo tengo estas condiciones normales de 0 grados centígrados y 1 atmósfera, todos los gases, 1 mol de cualquier gas, me va a ocupar este volumen, ¿sí? 1 mol de óxido nitroso, 1 mol de oxígeno, 1 mol de helio, ¿sí? Cualquier gas a estas condiciones, ¿sí? Me va a ocupar 22.4 litros. Eso se le conocen como condiciones normales, chicos, para que lo tengan claro. ¿Listo? Porque de pronto eso también les puede salir en el examen. La temperatura. Entonces, lo que ahorita les comentaba. La temperatura es de gran influencia. O sea, es una de las variables que más influye en el comportamiento del gas, ¿sí? Porque la temperatura va a hacer que mis moléculas del gas aumenten o disminuyan la velocidad que están, la que están experimentando dentro del sistema, ¿sí? Si yo incremento la temperatura, las moléculas de gas van a incrementar su velocidad, ¿sí? Y si incrementan su velocidad, van a incrementar su temperatura, ¿sí? Perdón, su presión. Y si yo tengo un contenedor del gas que es de volumen móvil, ¿sí? O sea, el volumen puede variar, ¿qué le va a pasar al volumen? También va a aumentar, ¿sí? A diferencia de si yo les reduzco la temperatura. Si yo les reduzco la temperatura, las moléculas pues, van a empezar a comportarse totalmente contrario a lo que ya les había dicho. La velocidad de las partículas va a disminuir, y si disminuye la velocidad, disminuye la presión, y el volumen también va a disminuir. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo entendido? Sí, señor. Sí. Perfecto. Sí, señor. Listo. Y la cantidad de gas, que la vamos a expresar siempre en moles, entonces vamos a definir qué es una mol. Entonces, una mol se denomina a partir de la masa molar, ¿sí? De la masa molar de cada compuesto, o el peso molecular, ¿sí? ¿Cómo se determina el peso molecular? Con el peso o la masa atómica de cada uno de los componentes, de los elementos que constituyen nuestro componente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono está formado por 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Para calcular su peso molecular, lo que hacemos es que vamos a la tabla periódica, buscamos cuál es el peso del oxígeno o la masa del oxígeno, la masa atómica. Entonces tenemos que para el oxígeno es de 16 gramos, ¿sí? Y para el carbono es de 12 gramos. Entonces tenemos un carbono, o sea 12, y tenemos 2 oxígenos. Entonces como tenemos 2, es 16 por 2, nos da 32. De tal forma que sumamos estos dos y nos queda que el peso molecular, la masa molecular del dióxido de carbono es de 44 gramos cada mol. ¿Listo? ¿Y yo cómo determino las moles? Con esta fórmula. ¿Listo? O con un factor de conversión, si lo quieren también. Entonces, las moles, la cantidad de moles es N minúscula, ¿sí? M es la masa del gas que tenemos dentro del sistema, ¿sí? Que esa nos las da el problema. Y M mayúscula es el peso molecular del componente que está dentro del gas. ¿Listo, chicos? Disculpe, M minúscula, ¿a qué hace referencia, profe? La masa que está contenida dentro del recipiente. Entonces te pueden decir 8 gramos de dióxido de carbono, 32 gramos, lo que sea, que te diga el ejemplo, ¿sí? Digamos, se tiene un contenedor con 15 gramos de dióxido de carbono. Entonces la M minúscula sería 15, ¿cierto? Que es la masa que está contenida dentro del recipiente, la masa de gas. Y M mayúscula es el peso molecular, que ese sí es el mismo, ¿sí? Del componente. Para el CO2 es de 44. Para el hidrógeno sería 2,
El hidrógeno es H2. El hidrógeno pesa 1, entonces, pues, para el hidrógeno sería 2 gramos por mol. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido? Sí, señor. Sí, señor. Listo, sigamos. Entonces ahora vamos a ver las 3 leyes que me relacionan volumen, presión y temperatura. Bueno, y después vamos a ver la ley de la ecuación de gases ideales. ¿Listo? Entonces la ley de Charles, ¿a quién me correlaciona? Al volumen y la temperatura. Entonces ustedes ya conocen o ya vieron cuál es el efecto de la temperatura. Entonces ya uno sabe a manera, digamos, priori, ¿sí? A priori uno ya puede decir qué pasa si yo a un sistema de un gas le aumento, le reduzco la temperatura, ¿cierto? Yo ya voy a saber si un ejercicio me dice que tengo un gas a una temperatura, qué sé yo, 5 grados centígrados, con un volumen B1, y lo llevo a 20 grados centígrados, yo ya sé que mi volumen final va a ser mayor que el inicial, ¿cierto? Ya me tocaría hacer los cálculos para ver cuánto es, pero yo ya sé, ya tengo un análisis y ya tengo un resultado inicial, un preliminar, de que me tiene que dar mayor. Si me da menor es porque algo hice mal. En algún lugar metí mal el dedo o hice mal la cuenta. ¿Listo? Entonces, como les decía, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, directamente. ¿Qué quiere decir directamente? Que si la temperatura aumenta, ¿sí? El volumen aumenta. Eso es directamente proporcional. ¿Listo? Inversamente proporcional ya es diferente. Si uno aumenta, el otro decrece. Ya vamos a ver otros ejemplos. Entonces, si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Entonces, si se pueden dar cuenta acá en este ejemplo, tenemos este sistema, ¿sí? Tenemos un émbolo. Entonces, aquí la temperatura es baja y el volumen es pequeño. El volumen simplemente es este pequeño espacio. A medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿qué le pasa al volumen? A medida que va aumentando la temperatura, el volumen va aumentando. Si se dan cuenta de la imagen, aquí es Sí, un volumen señor, pequeñito, claro, porque es que, directamente proporcional. exacto, y va creciendo. ¿Listo? Si se dan cuenta, las moles o las partículas dentro del sistema no cambian. Tenemos las mismas 6 bolas azules en los 4 diferentes ejemplos. En el ejemplo 1, en el ejemplo 2, en las condiciones, condición 3 y condición 4. Las mismas 6 partículas azules. Porque ya sabemos que la masa no cambia. ¿Listo? Ahora miremos un ejemplo. Entonces, tenemos una muestra de oxígeno, O2, que ocupa 32.2 mililitros a 30 grados centígrados y 452 torricelis. ¿Qué volumen ocupará a menos 70 grados centígrados y la misma presión? Entonces aquí ya podemos identificar que la presión se mantiene constante, ¿cierto? O sea, solamente va a variar volumen y temperatura, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ¿qué pasa si yo no transformo o si yo no convierto mi temperatura a grados Kelvin? El resultado me va a dar un volumen ¿qué? Celsius. Negativo, ¿cierto? Un volumen que no va a ser real, porque yo tengo aquí menos 70 grados centígrados. ¿Ven? Por eso es súper importante que lo tengan claro. La temperatura, cuando trabajen leyes de gases, siempre va a estar en Kelvin, siempre. ¿Listo? Nunca va a estar ni en centígrados ni en Fahrenheit. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Lo primero es identificar las variables. ¿Qué datos tengo y qué necesito hallar? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el volumen inicial,
¿cierto? Que es 32.2 mililitros. Tengo la temperatura inicial, que son 30 grados centígrados, y tengo la temperatura final, que son menos 70 grados centígrados. ¿Qué debo calcular? ¿O qué variable se me solicita? El volumen final. ¿Cierto? Entonces, ya después de que identificamos las variables, entonces vamos a convertir la temperatura. Entonces hacemos nuestras conversiones. Entonces, para pasar de centígrados a Kelvin, le sumamos 273.15 y nos queda convertida que la temperatura inicial es 303,15 Kelvin y la final es 203,15 Kelvin. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras temperaturas en grados Kelvin. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a despejar la variable que nos solicitan. ¿Cuál es la variable que nos piden? Esta de acá, el volumen final. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién acompaña el volumen final? La temperatura final que está en el denominador. O sea, que pasa al otro lado a multiplicar. Y así nos queda despejado. Volumen final es igual a volumen inicial sobre temperatura inicial por la temperatura final. Listo, ya despejé la variable que nos piden. Ahora reemplazamos. Entonces reemplazamos por los valores y operamos. Entonces volumen inicial 32.2 mililitros, temperatura inicial 303.15 Kelvin y temperatura final 203.15 Kelvin. Como era de esperarse, porque la temperatura se redujo, disminuyó, pues el volumen también tenía que disminuir, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio nos quedó bien. Dijimos que quedó ok. Profe, tengo una duda. Claro, cuéntame. ¿Qué son TOR? Torricelis. Es una medida de la presión. La presión se puede dar en torricelis, milímetros de mercurio, atmósferas, pascales, PSIs, ¿sí? Que son las mismas libras de presión. ¿Listo? Entonces, TOR es una medida de presión. ¿Listo? Y un TOR equivale a una atmósfera, ¿o es que me parece? ¿O es que estoy? No, el TOR No, es el mismo sí, el milímetro de TOR mercurio. equivale a, Entonces, 760 torricelis es una a atmósfera. 700, sí, sí, señor, ya me acordé. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente. Entonces vamos ahora a ver la ley de Gay-Lussac. Entonces la ley de Gay-Lussac me va a correlacionar presión y temperatura. Entonces, al igual que la anterior, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos. De tal forma que si yo aumento la temperatura, la presión también me va a aumentar. Porque la energía de las partículas va a aumentar y me va a estar golpeando las paredes del recipiente con mayor fuerza. ¿Listo? Entonces, si aumentamos la temperatura, pues aumenta la presión y viceversa. Si disminuimos la temperatura, pues disminuimos la presión. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. Listo. Este tipo de ejercicios son los que les van a salir a ustedes en la prueba final. ¿Sí? Un ejercicio con un enunciado largo y ustedes tienen que identificar de todos esos datos cuáles son los que les sirven y cuáles no. ¿Listo, chicos? Entonces leámoslo. Se usa un spray para el cabello que contiene gas isobutano. ¿Será que en este caso me importa cuál gas está contenido? ¿O eso es indiferente? ¿Ustedes qué creen para este ejercicio de Gay-Lussac?
donde solo necesito presiones y temperaturas. ¿Será que es importante saber qué tiene isobutano o no es importante? ¿Qué creen No ustedes? creo. No. No, ¿cierto? No, porque yo no voy a utilizar moles en ningún lado. Si yo fuera a utilizar moles, ahí sí es importante, ¿sí? Pero como no voy a utilizar moles, entonces, pues, digamos que ese dato es irrelevante. Entonces dice, en la lata está la advertencia, almacenar a temperaturas menores de 100 grados Fahrenheit. Bueno, esta no me puede servir. El gas en la lata está inicialmente a 24 grados centígrados y 360 kilopascales. Estos datos sí me sirven, ¿cierto? Estos datos son importantes porque son las condiciones iniciales en las que está mi lata. ¿Listo? Entonces, sigamos. Y la lata tiene un volumen de 350 mililitros. ¿Será que me interesa el volumen en este caso? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es importante el volumen? No, el volumen no, porque estamos haciendo la relación es presión-temperatura, profe. Exacto, muy bien. Entonces, esta vaina de isobutano no nos sirve para nada y este volumen de aquí no nos sirve para nada. Si la lata se deja en un automóvil que alcanza los 125 grados Fahrenheit en un día caluroso, ¿será que este 125 me sirve? Sí, señor, porque sería la temperatura número 2. Hay que Exacto, convertirla también a Kelvin. muy bien, excelente. ¿Cuál es la nueva presión de la lata? Entonces ya identificamos nuestras variables. Tenemos presión inicial, que es 360 kilopascales, temperatura inicial 24 grados centígrados y temperatura final 125 grados Fahrenheit. Y nos solicitan la presión final. ¿A cuánto es? ¿Listo? Entonces, una vez ya identificamos nuestras temperaturas, lo que sigue es hacer nuestra conversión. Mi temperatura inicial estaba en grados centígrados, o sea que simplemente tengo que sumarle 273,15 para convertirla a grados Kelvin. Entonces ya la tenemos acá, 297.15 Kelvin. La temperatura final estaba en grados Fahrenheit, de tal forma que ya la formulita es diferente. Entonces, esta es la fórmula que se aplica para pasar de Fahrenheit a Kelvin. ¿Listo? Entonces, 125, que es la temperatura que teníamos, menos 32, a esa resta la multiplicamos por 5 y la dividimos en 9, y lo que me dé acá, le sumamos 273.15 y llegamos a mi temperatura en grados Kelvin, que es 324.87 Kelvin. Entonces, listo, ya tengo mi temperatura final y mi temperatura inicial en grados Kelvin. Sigamos. Ahora vamos a despejar la variable que se solicita. ¿Qué nos piden? Nos piden nuestra presión final. Entonces, vamos a despejar esta presión final de acá. Entonces, ¿quién la acompaña? La acompaña, ahí está, señorita de acá, la temperatura final. Pasa al otro lado, está dividiendo, pasa a multiplicar. Y nos queda despejada de esta forma. Entonces, presión final es igual a presión inicial sobre temperatura inicial por temperatura final. Listo. Ya quedó despejada. Ahora, ¿qué hacemos? Se me coló una... No, ¿qué quieres? Ya, vamos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Entonces, presión inicial, 360 kilopascales. Temperatura inicial, 297.15 Kelvin. Temperatura final, 324 Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, hubo un aumento en la temperatura, ¿cierto? Como hubo un aumento en la temperatura, ¿qué creen que le va a pasar a la presión? ¿La presión va a caer o va a aumentar? Va a aumentar, profe. Exacto, mi presión tiene que aumentar. Entonces, esto es un indicador del ejercicio. ¿Me quedó bien o me quedó mal? Entonces, pasamos de 360 kPa a 393 kilopascales. Aumentó.
¿Qué quiere decir? Que el ejercicio quedó bien. Tiene lógica el ejercicio. La respuesta está con lógica. ¿Listo, chicos? ¿Alguna Sí, señor. pregunta? ¿Todo entendido hasta el momento? ¿Vamos bien? Si tienen preguntas, es el momento, chicos. Sí. Cuéntenme las preguntas, a ver, las vamos resolviendo. Bueno, sigamos. Recuerden que yo no puedo ver el chat, porque estoy en modo presentación, entonces no puedo ver el chat. Entonces, si tienen algo que decir, abran el micro y me lo dicen. Listo, pasemos a la ley de Boyle. Entonces, aquí ya la ley de Boyle nos va a relacionar presión y volumen, pero aquí ya la relación no es directa, aquí la relación ya es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi presión aumenta, ¿sí? La presión está aumentando. ¿Qué le va a pasar al volumen? Disminuye, El porque es lo volumen contrario. disminuye. Exacto. Entonces, cuando yo tengo una presión bajita, el volumen es alto, ¿sí ven? Digamos que por aquí sean, qué sé yo, 100 litros. Ahí son 100 litros. Y cuando yo tengo una presión alta, que es acá, bueno, digamos que aquí es una atmósfera, ¿no? Y aquí es 100. Y cuando yo tengo una presión de 100, mi volumen, y 100, mi volumen va a ser de por acá. Digamos que va a ser 1 litro. ¿Sí ven? Cuando es directamente proporcional, es una raya así. ¿Listo? Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no es. Borremos esa línea que hice. Listo. Entonces, si mi presión aumenta, mi volumen disminuye, y si mi presión disminuye, mi volumen aumenta. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. Entonces, una muestra de gas confinada en una jeringa tiene un volumen de 25 mililitros. Entonces, va a ser mi volumen inicial. Aquí ya lo estoy relacionando. Ahí está mi volumen inicial. A una presión de 15 psi. Esa es una unidad de presión, ¿sí? Es una unidad inglesa de presión, que son las libras. ¿Sí? ¿Sí la conocían? ¿Sí saben qué significa PSI? No, profe. PSI significa pound, ¿sí? Que en inglés es libra, pound. La S es square, de cuadrado. Square. Escribir con esto es una mamera, ¿verdad? Square. Y la I, que significa inches. ¿Qué es inches? ¿Alguien me dice qué es inches, por favor? Inches. Entonces, libras por pulgadas cuadradas. Por eso es PSI. Libras por pulgada cuadrada. Eso significa PSI. ¿Listo? Entonces, 15 PSI es mi presión inicial. Determine la presión del gas si su volumen final es de 3.5 mililitros. O sea que tenemos el volumen final. Y nos piden la presión final. ¿Listo? Ahora, estos son más sencillos porque no hay que hacer conversiones. ¿Sí? La única forma de que hagamos conversiones es que las unidades no sean las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen inicial tenga mililitros o una unidad y el volumen final tenga una unidad diferente. Digamos, volumen inicial en mililitros y volumen final en litros. Ahí nos toca hacer una conversión. ¿Sí?
o que la presión inicial esté en P6 y la presión final esté en atmósferas. Ahí nos toca hacer conversiones. Tenemos es que manejar las mismas unidades. O todo en P6, o todo en mililitros, o todo en atmósferas, o todo en litros, ¿listo? O todo en torricelis, en milímetros de mercurio, ¿sí? Pero no podemos mezclar las unidades. Entonces tenemos nuestra fórmula. B1 por P1 igual a B2 por P2. Tenemos que despejar P2. Está multiplicando B2, pasa al otro lado a dividir. Entonces queda B1 por P1 sobre B2. Y ya lo que sigue es reemplazar los valores. Pues si se dan cuenta, no hay necesidad de hacer transformaciones, a menos que el ejercicio lo pida. Entonces, volumen inicial, 25 mililitros. Presión inicial, 15 psi. Y volumen final, 3.5 mililitros. Entonces, aquí empezamos a formar un indicador de si nos quedó bien o nos quedó mal. ¿Qué le pasó al volumen? ¿Aumentó o disminuyó? El volumen disminuyó y la presión subió. Exacto, entonces como el volumen disminuye, ¿qué quiere decir? Que la presión tuvo que haber aumentado. Tuvimos que haberle metido más presión a nuestro sistema para que nuestro volumen bajara. O sea que nuestra presión final tiene que darnos menos de 15. Perdón, más de 15 porque la presión subió. Y vamos a mirar y efectivamente la presión final es de 107.14 psi. Eso quiere decir que el ejercicio está correcto, ¿sí? El ejercicio tiene lógica, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado 10,7 psi? Si me hubiera dado 10,7 psi, Evidencia que el ejercicio estaría mal porque se supone que la ley de Boyle dice que es inversamente proporcional. Si una sube, la otra baja. Y en este caso, si el volumen disminuyó, la presión tendría que subir. Y la presión inicial es de 15 psi, entonces no es lógico, quedó mal. Exacto. Muy bien. Entonces no tendría lógica nuestra respuesta, ¿cierto? Sí, No señor. tendría ninguna lógica. Muy bien. Gracias por la intervención. Listo. Ahora pasemos a la ley de los gases ideales. Entonces, la ley de los gases ideales es una simplificación de los gases reales, ¿sí? Porque, ¿bajo qué presión o bajo qué situación vivimos nosotros? ¿Será que el aire es un gas ideal o es un gas real? Recuerden que los gases ideales se dan a temperaturas altas y presiones bajas. ¿Nosotros vivimos a temperaturas altas? ¿Ustedes qué creen? ¿El aire está a una temperatura alta o a una temperatura baja? Así sea en la costa. Yo considero que una temperatura baja, profe. Exacto, porque temperaturas altas estamos hablando de 100, 120, 150 grados centígrados. ¿Y la presión? ¿Cómo es nuestra presión, alta o baja? ¿Qué consideran ustedes? ¿Mm? ¿Será que el aire que respiramos está presurizado o no está presurizado? Ahí les echo ese soplete. También esa presión baja, ¿sí? El aire que nosotros respiramos no es un gas ideal, es un gas real, porque la temperatura es muy baja, ¿sí? Y para que sea ideal, la temperatura tiene que ser alta. ¿Listo? Esto ya es para fines del laboratorio. Pero bueno, prosigamos. Borramos eso. Listo.
Entonces, ¿qué dice? Dice que los gases ideales es una simplificación de los gases reales que hacemos para estudiarlos de manera más sencilla, ¿sí? En sí es un gas hipotético ¿qué considera? Entonces, para nosotros poder considerar un gas ideal, decimos que está formado por partículas que no tienen efectos electromagnéticos, o sea, ni se atraen ni se repelen. Es como si fueran totalmente neutras, ¿sí? Que ustedes saben que eso en la realidad es falso, ¿no? Porque las moléculas tienen una carga, ¿sí? Hay moléculas, como lo vieron en la unidad pasada, hay dipolos, ¿sí? Y hay fuerzas de London que hacen que las partículas, los compuestos, tengan cargas. Entonces, esta es nuestra primera suposición. No hay efectos electromagnéticos. Todas las compuestos son neutros. ¿Qué más vamos a suponer? Vamos a suponer que cuando las moléculas se golpean, ¿sí? No pierden energía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que conserva el momento, ¿sí? Y la energía cinética. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que si yo golpeo dos canicas no hay pérdida de energía? ¿Ustedes qué creen? ¿Los estoy corchando o están tímidos? Si hay pérdida de energía. Claro, cuando hay la colisión entre dos partículas, siempre va a haber pérdida de energía, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Pero para este caso, justamente como los llamamos gases ideales, vamos a suponer que no hay pérdida de energía, ¿listo? Y finalmente, vamos a suponer que la energía cinética que le administramos es directamente proporcional a la temperatura. Listo. ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por T. ¿Listo? La constante R tiene muchos valores, ¿sí? ¿De qué va a depender? De las unidades que manejemos. Por lo general manejamos siempre esta primera, ¿cierto? Esta es como la más empleada. Atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ah, es que me da una mamera hacer conversión, pasar de milímetros de mercurio a atmósferas. Pues no importa. Tenemos esta otra R, ¿sí? Que entonces cambia el valor, ya no es 0,082, sino que ahora es 62,36 milímetros de mercurio por litros sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Y estas últimas dos, estas no las miren, porque esto es para más adelante, cuando estén viendo termodinámica, que ya relacionamos esa energía, calorías o joules. Esas todavía no las miren, eso es más adelante. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden utilizar dos valores diferentes de R, ¿sí? Dependiendo de las unidades. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo. Entonces, P es la presión del gas, B es el volumen que ocupa el gas, N, el número de moles, T, la temperatura del gas medida en Kelvin. Si ustedes se dan cuenta, venga, miramos una cosita acá. Cambiémosle el color, listo. Si se dan cuenta, todas las temperaturas están ¿en qué? En Kelvin. Si ven que no hay ninguna en grados centígrados o en grados Fahrenheit o en grados Rankine, ¿sí? La R, sin importar para lo que sea, siempre va a estar en grados Kelvin. Siempre, siempre. Nunca la van a encontrar en Fahrenheit, ni en Celsius, ni en Rankine, nada. Solo Kelvin. ¿Listo? Y R, pues es nuestra constante de los gases ideales. ¿Hasta ahí todo entendido, chicos? Sí, señor. ¿Vamos bien? Listo. Pasemos a la siguiente. Entonces, nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Acá está. Entonces, el metano, CH4. ¿Será que ahora sí me interesa esto? ¿O no? Sí, señor, tenemos que sacar los números de moles. Exacto. Entonces, ahora sí me interesa de qué gas estamos hablando.
porque tengo que calcular los números de moles. Ahora sí me interesa saber si es metano, si es óxido nitroso, si es helio, si es yodo, si es argón, qué es lo que estamos trabajando. Entonces el metano me importa, tengo que tener ese dato guardado. Entonces, ¿qué dice? Está siendo considerado como un combustible alternativo para los automóviles, para reemplazar la gasolina. Entonces, un galón de gasolina podría ser reemplazado por 655 gramos de metano. Entonces, este es otro datico. ¿Cuál es el volumen de esta cantidad de metano a 25 grados centígrados y 745 torricelis? Entonces, listo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificar los datos. Entonces tenemos que la presión son, venga, borramos y si no se me queda todo feo. Listo. La presión son 745 torricelis. ¿Listo? ¿Qué son las mismas? Torricelis es como si dijéramos, ¿qué? Milímetros. ¿De quién? De mercurio. Cuando le digan torricelis, ustedes pueden trabajar con torricelis o milímetros de mercurio, da exactamente lo mismo. ¿Listo? La temperatura, 25 grados centígrados. Ya sabemos que ¿qué nos toca hacer con esta temperatura? Convertirla a Kelvin. Exacto. Y tenemos la masa, que son 655 gramos de metano. ¿Qué nos toca hacer con esa masa? Pasarla Convertirla a los números de moles, para saber los números de moles. Exacto. Nos toca pasar de gramos a moles. Y nos solicitan el volumen que ocupa ese gas a esas condiciones. Listo. Entonces la temperatura siempre debe estar en escala absoluta. Entonces pasamos 25 grados centígrados a Kelvin. Le sumamos esto, 273.15, y nos queda la temperatura en kelvins. Listo. Ahora vamos a determinar las moles del gas. Entonces tenemos nuestra fórmula. Entonces el peso molecular del metano es 16 gramos. ¿Sí saben de dónde sale eso? ¿Todos saben de dónde sale o alguien no sabe este 16 gramos por cada mol de dónde salió? Masa molecular. Exacto, la masa molecular del CH4, que es el metano. El carbono pesa 12, ¿cierto? El carbono pesa 12. Y el hidrógeno pesa 1, ¿cierto? Pero ¿cuántos hidrógenos tenemos? 4, entonces lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Que nos da 1 por 4, 4. ¿Cierto? Entonces sumamos 12 más 4, lo que nos da 16. Entonces ahí tenemos nuestro peso molecular, 16 gramos por cada mol. Entonces reemplazamos. La masa fue la que nos dio el enunciado, 655 gramos de metano, dividido en el peso molecular, que es 16 gramos por cada mol. Cancelamos gramos con gramos, hacemos la división, y nos da 40.94 moles de metano. Listo. Entonces ya tengo temperatura en Kelvin y el número de moles. Ahora vamos a hacer la conversión. Vamos a hacer con conversión y ya ahorita miramos qué pasaría si no convirtiéramos. Entonces pasamos de torricelis a atmósferas. Entonces tenemos que una atmósfera son 760 torricelis. Hacemos esa división y nos da 0.98 atmósferas. Ahora vamos a despejar la variable que se nos solicita. ¿Qué variable nos piden? El volumen. Entonces lo acompaña la presión. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos queda que volumen es igual a nRT dividido en la presión. Ahora, ¿qué sigue? Reemplazar por los datos. Entonces, N, aquí lo tenemos N, 40.94 moles, ¿sí? R, que es 0.082, este valor ya lo sabemos, 0.082, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. La temperatura en Kelvin es 298.15 Kelvin, ¿sí? Y
la presión en atmósferas, que es 0.98 atmósferas. Multiplicamos lo de arriba y dividimos y nos da que ocupa un volumen de 1021.15 litros. ¿Listo? Entonces aquí uno se hace una idea. Un galón de gasolina, ¿cuánto es un galón? ¿A cuánto equivale un galón, chicos? En litros. A 5. Opa, pero ¿No? ojalá nos ¿Un galón? rendiría más Tres la punto- gasolina. No, yo juraba que sí, profe. 3 punto algo, entonces. Sí, señora. 3.78 litros. Ah, entonces sí. 3.75 le iba a decir. Ojalá fueran 5. Me ilusionó usted. De pronto es una pimpina, profe. Ah, ya eso es diferente. Pero un galón son 3.78 litros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, imagínense cómo sería el depósito de ese carro para almacenar esa cantidad de metano. Porque la gasolina me va a ocupar solo 3.78 litros. ¿Sí? Y mientras que el metano me va a ocupar 1021,5 litros. O sea, la diferencia es absurda, ¿cierto? ¿Sí entienden el punto? Por eso es que los carros que funcionan con gas natural tienen su cilindro atrás, en el baúl, y ese cilindro con metano está presurizado. Eso está a unas presiones elevadas. Porque si yo aumento este denominador, que es la presión, ¿sí? No es lo mismo tener el gas a 0.98 atmósferas que tenerlo a 100 atmósferas, ¿cierto? Entonces aquí ya nos vamos dando una idea. Y listo, ese es el ejercicio. Entonces ahí ya mueren 1021,5 litros. Ahora, ¿qué pasa si yo no, me da una mamera hacer esa conversión? No la voy a hacer. Listo, no la haga, no pasa nada. Siempre y cuando usted use la R que le asocie sus unidades. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo cambié el valor de R, ¿cierto? Ya no es 0,082. Ahora voy a utilizar la que me relaciona milímetros de mercurio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ven, yo no hice la conversión de la presión, simplemente escribí 745 milímetros de mercurio. Y la R la dejé como 62,36. Hice los cálculos y me da exactamente lo mismo, 1021,5 litros. Si se dan cuenta, da exactamente lo mismo. Lo importante es utilizar las unidades que tiene la R. ¿Listo, chicos? ¿Sí quedó entendido ese punto? El cambio. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior usamos 0,082 y abajo 0.98 atmósferas y nos dio 1021. Y en este utilizamos 62,36 y abajo 745 milímetros de mercurio. Y el resultado fue exactamente el mismo, 1021,5 litros. ¿Sí queda entendido, chicos? ¿O los enredé? ¿Cómo se sienten? ¿Enredados o bien? Creo que pues ahí hay que tener en cuenta es la R, el cuadrito de las diferentes constantes que hay ¿Mm? de acuerdo a Sí, ¿cómo es que se le dice, profe? Qué pena, se me las fue unidades. a las unidades de medida. Ujú. Teniendo claro la R que usted nos la mostró anteriormente, ahí uno puede ir identificando qué unidades de medida va a utilizar, cuáles puede Exacto, convertir y cuáles no. exacto, muy bien. Sí que he entendido entonces. Listo. Listo, chicos. Eso es todo. Ahora vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño sondeo a ver cómo nos va. Muchas gracias por la atención. Entonces, vamos a
vamos a hacer esa pequeña, ese ejercicio, ¿listo? Voy a detener ya la grabación, porque pues ya se acabó el CIPAS, ¿no?